Una madre extraterrestre moribunda entrega entre lágrimas su bebé a un mecánico humano. Lo que sigue te sorprenderá. La puesta de sol pintó el polvoriento horizonte de sangre en tonos ámbar y carmesí, proyectando largas sombras sobre el destartalado taller que James Oliver llamaba hogar. Ubicado en las afueras del asentamiento alienígena de Next Toure, su lugar se destacaba tal como a él le gustaba. Los lugareños lo llamaban el ermitaño humano, y se había ganado el título con justicia. James se limpió la grasa de sus manos callosas con un trapo que ya había visto días mejores. A sus 35 años, su cuerpo era testimonio de años de duro trabajo. Hombros anchos, brazos musculosos y manos que podían desmontar un motor y volver a montarlo con la misma precisión. Su corto cabello rubio estaba perpetuamente enmarañado, y la barba incipiente de su mandíbula hacía tiempo que había renunciado a convertirse en una barba adecuada. Eso debería bastar, murmuró para sí mismo, admirando su obra en el motor del transporte alienígena. La máquina cobró vida con un ronroneo satisfactorio. Nada mal para ser ingeniería humana primitiva, ¿verdad? Los lugareños respetaban sus habilidades, pero mantenían las distancias. James lo prefería así. Las máquinas eran predecibles. Las personas, humanas o alienígenas, no. Estaba a punto de cerrar el negocio cuando una explosión lejana sacudió el suelo bajo sus pies. James salió corriendo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte, donde una columna de humo se elevaba desde el vecino asentamiento de Krell. «Maldita sea», susurró, tomando sus binoculares. A través de los lentes, pudo distinguir las inconfundibles siluetas de las naves de guerra Dravak, elegantes naves depredadoras conocidas en todo el sector por su brutalidad. James había oído rumores de incursiones de los Dravak en asentamientos remotos, pero siempre le habían parecido un problema ajeno. Ahora, ese problema estaba a menos de 32 kilómetros de distancia. Se debatía entre empacar y huir, cuando una figura apareció en el horizonte, tropezando hacia su taller. Al acercarse, se dio cuenta de que era una sandriana, humanoide de piel azul zafiro y cabello oscuro que le caía en ondas sobre los hombros. Su armadura de cuero estaba rasgada y manchada con un líquido índigo intenso que James reconoció como sangre sandriana. Pero no fueron sus heridas lo que le llamó la atención. Fue el pequeño bulto que acunaba protectoramente contra su pecho. La mujer se desplomó en el umbral de su puerta. Respiraba con dificultad. De cerca, su belleza era impactante incluso en su estado herido. Pómulos altos, ojos almendrados y un rostro que habría estado sereno de no haber estado contorsionado por el dolor. «Por favor», jadeó, mirándolo con ojos brillantes por las lágrimas. «Hombre humano, salva a mi bebé». Antes de que James pudiera responder, desenvolvió el bulto para revelar a un pequeño bebé con la misma piel azul, con los ojos cerrados en un sueño tranquilo a pesar del caos que la rodeaba. «Los Drak lo destruyeron todo», susurró la mujer, con la voz apagada. «Cazaron a nuestros linaje. Mi hija debe vivir». James se arrodilló a su lado, sin saber qué hacer. «Buscaré ayuda. Estarás bien». «No hay tiempo», interrumpió ella, apretándole los brazos. La niña estaba sorprendentemente cálida contra su pecho, increíblemente pequeña y frágil. «Se llama Lianna. Prométeme que la protegerás». El peso de la niña en sus brazos se sentía extraño, aterrador. James se había pasado la vida evitando la responsabilidad por cualquier cosa que no se pudiera arreglar con una llave inglesa. «No tengo ni idea de niños, y menos de niños». «Prométemelo», insistió ella, agarrándolo del brazo con una fuerza sorprendente. Algo en su mirada desesperada rompió sus defensas. «Lo prometo», dijo él, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El alivio inundó su rostro. «Gracias», susurró ella. Con dedos temblorosos, se quitó un colgante del cuello, un extraño disco de metal con símbolos grabados que él no reconoció, y se lo puso en la mano libre. «Guarda esto con ella. Cuando llegue el momento, lo necesitará».
Sus ojos se encontraron con los de él por última vez, llenos del amor y la tristeza de una madre antes de que la luz en ellos se apagara. Su mano se apartó de su brazo y su cuerpo se quedó inmóvil. James se quedó paralizado, sosteniendo a la recién nacida y el colgante mientras la realidad de lo que acababa de suceder lo abrumaba. La bebé se removió en sus brazos, sus diminutos dedos azules se flexionaban como si buscara algo perdido. Murmuró, mirando a la niña. ¿Qué demonios se supone que debo hacer contigo? Como en respuesta, la bebé abrió los ojos, sorprendentemente brillantes, como plata pulida, y lo miró con una expresión que parecía demasiado sabia para una recién nacida. James Oliver, que había pasado toda su vida adulta evitando cualquier tipo de apego, se encontró haciendo una promesa silenciosa a la mujer que le había confiado su posesión más preciada. «Está bien, niña», dijo en voz baja. «Supongo que ahora solo somos tú y yo». No tenía ni idea de cuidar a un bebé, y mucho menos a uno alienígena. Pero mientras cargaba Lyanna en su taller y lejos del cuerpo de su madre, supo con absoluta certeza que su vida nunca volvería a ser la misma. La primera noche con Lyanna fue un desastre. James había improvisado una cuna con un contenedor forrado con trapos limpios, pero la bebé se negaba a dormir. Sus llantos, agudos y extraños, resonaron en su taller hasta el amanecer. «Vamos, niña», suplicó James, paseándose por el suelo con la bebé de piel azul, acunada torpemente contra su pecho. «¿Qué quieres de mí?» Por la mañana, unas ojeras le ensombrecían los ojos y estaba destrozado. Se había enfrentado a piratas y sobrevivido a averías de motores, pero nada lo había preparado para las incesantes exigencias de un recién nacido. «Comida», murmuró, frotándose la mandíbula incipiente. «Probablemente necesites comida», rebuscó entre sus provisiones, sin encontrar nada adecuado para una bebé. El mercado de los asentamientos era su única opción, pero aventurarse allí le planteaba preguntas que no estaba preparado para responder. James aseguró el taller y acomodó a Lyanna en un cabestrillo que había confeccionado con una camisa vieja y la cubrió con un paño. «Quieto. De acuerdo, solo una hora». El mercado bullía de actividad a pesar del ataque de ayer. Las noticias corrían rápido. Refugiados de Krell se apiñaban en grupos, con sus pertenencias reducidas a lo que podían cargar. James mantuvo la cabeza gacha, dirigiéndose a un puesto regentado por una anciana herbolaria sandriana. «Mora», saludó con forzada naturalidad. «Necesito algo para un bebé sandriano». La anciana entrecerró los ojos. «Te has dedicado a cuidar niños humanos». «Algo así», Malo observó, con la mirada fija en el bulto que tenía contra el pecho. «El niño de Krell». James se tensó. «¿Qué sabes tú de eso?» «Los rumores corren más rápido que el fuego de los Dravak», respondió ella, bajando la voz. «Dicen que los asaltantes buscaban algo específico o a alguien». Antes de que James pudiera responder, Lyanna se retorció contra él, dejando escapar un suave gemido. Ma abrió mucho los ojos. «Adentro», siseó, haciéndole pasar. Tras su puesto, entró en un pequeño almacén. Una vez cerrada la puerta, retiró la tela que cubría a Lyanna. «Por todas las lunas», susurró, con sus curtidos dedos azules sobre el rostro de la bebé. Esos ojos, plateados como los antiguos. James se removió incómodo. «¿Puedes ayudarme a alimentarla o no?» Mamá asintió, reuniendo provisiones con sorprendente rapidez. «Diluye este néctar con agua. La sustentará por ahora». Le puso un frasco de líquido dorado en la mano. «Pero James, esta niña no es común y corriente». «Ya me lo imaginaba», respondió secamente. «El colgante», dijo mamá. «El que te dio su madre. ¿Puedo verlo?» James dudó antes de sacarlo del bolsillo. El disco metálico reflejó la luz. Sus extraños símbolos parecieron cambiar bajo la mirada de mamá. «Como pensaba», murmuró. «Este es un mapa estelar. Coordenadas del Templo de la Ascensión,
un lugar sagrado para su pueblo. ¿Su pueblo? No son todos los sandrianos iguales. La risa de mamá fue amarga. Los sandrianos, ya sabes, son solo una rama de nuestra especie. Este niño proviene de los Luminari, un linaje ancestral, guardianes de tecnología olvidada. Los Drácula los cazan por su material genético. James guardó el colgante, repentinamente protector. ¿Por qué poder? Ma dijo simplemente, el ADN Luminari guarda secretos que ni siquiera ellos comprenden del todo. La madre de la niña debía de estar escondida en Krelg. Una conmoción afuera los interrumpió, voces autoritarias interrumpiendo el parloteo del mercado. Patrulla de la mancomunidad. Morna susurró, asomándose por una rendija en la puerta. División militar. Están interrogando a todos sobre los supervivientes. James se tensó. La mancomunidad galáctica mantenía la paz en todo el sector, pero sus métodos a menudo eran torpes, especialmente con las especies que consideraban menos desarrolladas. Se la llevarán, advirtió Ma, para estudiarla, para protegerla. ¿Importa? Pasará a ser propiedad de la división científica de la mancomunidad. La idea le revolvió el estómago a James. Había visto antes la protección de la mancomunidad. Clínica, eficiente y completamente carente de compasión. Necesito volver a mi taller, dijo, ajustando a Liana en el cabestrillo. ¿Hay otra salida? Ma señaló una puerta trasera. Vete. Los retrasaré si vienen a preguntar. James dudó. ¿Por qué ayudarnos? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Mi hermana se casó con una Luminari hace mucho tiempo. La mancomunidad se llevó a sus hijos para investigar. Nosotros nunca los volvió a ver. El peso de sus palabras recayó sobre los hombros de James mientras salía por la puerta trasera, manteniéndose en las sombras mientras se dirigía a casa. De vuelta al taller, le dio a Liana el néctar diluido. Sus pequeñas manos agarraron su dedo con sorprendente fuerza mientras bebía. ¿En qué me he metido, chico?, murmuró, como en respuesta, con los ojos plateados de Liana fijos en él con esa inquietante conciencia. Por un instante, James habría jurado que sintió algo. Un susurro de emoción que no era la suya. Una sensación de confianza, de seguridad. No te preocupes, se encontró diciendo. No dejaré que te lleven. El colgante pesaba en su bolsillo, un mapa hacia un lugar que podría contener respuestas, o al menos seguridad. Pero llegar al templo significaba cruzar territorio Draak con un bebé a cuestas y evitar las patrullas de la Commonwealth. James Oliver, que había pasado su vida evitando complicaciones, ahora se encontraba en el centro de una que podría transformar el sector. Y extrañamente, mientras los pequeños dedos de Liana se cerraban alrededor de los suyos, él no podía arrepentirse. 3 días después de encontrar a Liana, James había establecido algo parecido a una rutina. El taller permanecía cerrado a los clientes, un lujo que sus ahorros podían permitirse por ahora. Entre comidas y cambios de pañales improvisados, estudiaba el colgante, trazando los extraños símbolos con las yemas de los dedos mientras Liana dormía. Estaba calentando otra tanda del néctar de Ma cuando un fuerte golpe en la puerta lo dejó paralizado. Por la mirilla, vio una patrulla de la Commonwealth en el borde del mercado, demasiado cerca para su comodidad. Los golpes volvieron, más insistentes. Un momento, gritó rápidamente, colocando a Liana en su cuna improvisada y cubriéndola con una lona. Agarró una llave inglesa. No era mucho contra las armas militares, pero mejor que nada. Antes de entreabrir la puerta, en lugar de uniformes de la Commonwealth, se encontró mirando los ojos esmeralda más llamativos que jamás había visto. Una mujer sandriana estaba frente a él, alta y elegante. Su piel azul zafiro brillaba a la luz del sol, un tono idéntico. A Liana. Llevaba un ajustado body marrón que acentuaba unas curvas que serían llamativas en cualquier especie. Su cabello oscuro le caía en cascada sobre los hombros, adornado con pequeñas cuentas plateadas que reflejaban la luz al moverse. «¿Eres James Oliver?»,
Su voz tenía un tono musical común entre los andrianos, pero con un acento que él no pudo identificar. Depende de quien pregunte, respondió, sin bajar la llave inglesa. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Me llamo Naria. Creo que tienes algo mío. James se tensó. No sé de qué hablas. Como si fuera una señal, Lyanna exhaló un grito ahogado desde debajo de la lona. Los ojos de Naria brillaron triunfantes. Mi sobrina, dijo simplemente. ¿Puedo pasar? Las patrullas de la Commonwealth son bastante persistentes. James dudó, luego se hizo a un lado. En cuanto se cerró la puerta, Naria se dirigió directamente a la cuna oculta, retirando la lona con suavidad. Su expresión se suavizó al mirar a Lyanna. La hija de Tera, susurró. Se parece mucho a ella. ¿Tera era su madre? Preguntó James, todavía agarrando la llave inglesa. Naria asintió, levantando a Lyanna con la facilidad que le daba la práctica. La bebé se tranquilizó al instante. Sus pequeñas manos alcanzaron las cuentas de plata en el cabello de Naria. Mi hermana, confirmó. Nos separaron durante el ataque. Llevo 3 días buscándola. Sus ojos se encontraron con los de él, repentinamente intensos. ¿La enterraste? ¿Como es debido? Sí, detrás del taller, lo marqué con piedras. Algo parecido al respeto cruzó su rostro. Gracias. Muchos humanos no se molestarían en seguir las costumbres funerarias andrianas. No conocía tus costumbres, admitió James. Pero todos merecen dignidad. Naria lo estudió, su mirada esmeralda tan penetrante que sintió que podía leer cada pensamiento en su cabeza. Tera eligió bien. Finalmente dijo que siempre había tenido buen instinto para la gente. James dejó la llave inglesa y se pasó una mano por el cabello despeinado. Mira, no sé qué pasa, pero ese colgante me dio el mapa estelar. Naria interrumpió al templo de la ascensión. Así que es verdad. ¿Tú, Luminari? Asintió, meciendo suavemente a Lyanna mientras el bebé nacía. Una de las pocas que quedaban. Los Dvak nos han estado cazando durante generaciones, pero últimamente sus esfuerzos se han intensificado. ¿Por qué? Nuestro material genético contiene marcadores que permiten interactuar con tecnología antigua. Tecnología que los Dravak anhelan desesperadamente. Tocó la mejilla de Lyanna con ternura. Los niños Luminari puros son excepcionalmente raros ahora. Lyanna podría ser la primogénita en décadas. James procesó esta información, observando la naturalidad con la que Naria manejaba al bebé. Su crianza improvisada de repente parecía lamentablemente inadecuada. El templo, dijo, ¿es seguro allí? ¿Más seguro que aquí? Está escondido en la cintura carmesí, protegido por defensas que ni siquiera los Dvak pueden penetrar. Ella lo miró. Vine a llevarla allí. Algo se oprimió en el pecho de James, una reticencia inesperada. Así sin más. Naria ladeó la cabeza, observándolo con esos inquietantes ojos verdes. ¿Te has encariñado con ella? No era una pregunta. James se encogió de hombros, incómodo con la facilidad con la que ella lo interpretaba. Tú podrías venir con nosotros, sugirió, suavizando la voz. El viaje es peligroso. Me vendría bien alguien con habilidades mecánicas y experiencia en combate, supuso James. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Tu reputación te precede, es marine de la Alianza. James arqueó una ceja. Has estado preguntando por mí. ¿No lo harías si un desconocido cuidara de tu sobrina? Su mirada lo recorrió evaluándolo, deteniéndose de una forma que le provocó un calor inesperado en el cuerpo. Además, sentía curiosidad por la humana que se había ganado la confianza de mi hermana. El aire entre ellos pareció espesarse. James se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no estaba tan cerca de una mujer. Cualquier mujer, humana o no. Necesito reunir provisiones, dijo, rompiendo la tensión. Los páramos carmesí están al menos a una semana de viaje. Naria asintió, sin apartar la mirada de la suya.
Saldremos al amanecer. La mancomunidad está realizando búsquedas puerta a puerta. No tardarán en llegar a las afueras. Mientras hablaba, Lyanna se acercó a James, con sus pequeños dedos aferrándose a el aire. Sin pensarlo, se acercó, dejando que la bebé le atrapara el dedo con su sorprendente fuerza. «Te conoce», observó Nario. Los niños Luminari forjan vínculos rápidamente. Sus manos se rozaron mientras Lyanna los sostenía a ambos, y James sintió una punzada de conciencia que no tenía nada que ver con la biología alienígena. La piel de Naria era cálida, más suave de lo que parecía, y el breve contacto le dejó un hormigueo en las yemas de los dedos. Sus ojos se encontraron con los suyos, con una sonrisa cómplice dibujando en las comisuras de sus labios. Este viaje puede ser educativo para ambos. James Oliver. La forma en que pronunció su nombre, como si lo saboreara, le provocó una oleada de calor que le recorrió la espalda, para la que ningún entrenamiento de combate lo había preparado. El amanecer pintó el cielo de tonos ámbar y violeta mientras James aseguraba los últimos suministros en su moto voladora modificada. El vehículo, originalmente un modelo de explorador militar que había rescatado y reconstruido, no estaba diseñado para 3 pasajeros, pero había modificado el chasis para acomodar un portaequipaje seguro para Lyanna. «Impresionante ingeniería», comentó Naria, pasando los dedos por la moto personalizada. «Sistema de inyección de combustible. El ingenio humano nunca deja de sorprenderme». «Nos conformamos con lo que tenemos», respondió James, intentando no fijarse en cómo la luz del amanecer se reflejaba en las cuentas plateadas de su cabello. Su primer destino era Puerto Helios, un puesto comercial neutral a 3 días de viaje por las llanuras escarlatas. Desde allí, tendrían que conseguir equipo para el desierto antes de intentar cruzar la cintura carmesí para llegar al templo. Naria aseguró a Lyanna en su portabebé, comprobando el arnés improvisado 2 veces antes de asentir con satisfacción. La bebé gorgoteaba alegremente, aparentemente emocionada por el viaje que le esperaba. «Tiene el espíritu aventurero de su madre», dijo Naria en voz baja. James se montó en la moto y el motor empezó a rugir debajo de él. «Deberíamos llegar al barranco de Blackwater al anochecer. Podemos acampar allí». Naria se deslizó en el asiento detrás de él, su cuerpo presionando contra su espalda mientras sus brazos rodeaban su cintura. El contacto envió una corriente eléctrica a través de él que no tenía nada que ver con los sistemas de energía de la bicicleta. «Estaré lista cuando tú lo estés», murmuró ella, con su aliento cálido contra su oído. Dejaron Nestora atrás. El asentamiento se reducía en la pantalla retrovisora mientras aceleraban por las llanuras abiertas. El viento los azotaba, trayendo consigo el olor de vegetación alienígena y el leve toque metálico que impregnaba la atmósfera de Sandr. Al mediodía, habían recorrido un terreno impresionante, deteniéndose solo para alimentar a Lyanna y estirar las piernas. James observó mientras Naria le cantaba suavemente al infante, una canción de cuna melódica y luminosa que parecía brillar en el aire. «Ella te responde bien», observó Neria mientras James tomaba su turno sosteniendo a Lyanna. «La mayoría de los niños luminares desconfían de otras especies. Tal vez ella sabe que soy su boleto para salir de esta roca», bromeó. Pero la forma en que el bebé se acurrucaba confiadamente contra su pecho despertó algo protector en él. Llegaron a Blackwater Ravine cuando las lunas gemelas comenzaron su ascenso. La profunda garganta ofrecía protección natural contra los elementos y las miradas no deseadas, mientras que el río autónomo proporcionaba agua dulce. James montó un campamento mientras Naria atendía a Lyanna. La domesticidad de la escena le pareció surrealista. Tan solo unos días antes era un mecánico solitario, sin más responsabilidades que su próximo trabajo de reparación. «¿Crédito por tus pensamientos?», Naria preguntó, sentándose a su lado mientras Lyanna finalmente se quedaba dormida en su transportador. «Solo me preguntaba cómo terminé aquí», admitió, haciéndose el fugitivo junto a una bebé luminaria y su tía. Sus ojos esmeralda lo estudiaron. «Remordimientos». No, se dio cuenta,
sorprendido por su propia certeza. No me arrepiento. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las extrañas constelaciones que giraban en el cielo nocturno de Sandr. El barranco amplificaba los sonidos de las criaturas nocturnas que habitaban el planeta. Clics, silbidos y trinos melódicos ocasionales. Tu hermana, empezó James vacilante. ¿Cómo era ella? La expresión de Nar se suavizó. Era radiante, brillante, testarudo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Ella era la erudita. Yo era el luchador. Mis padres se negaron a hacer de mí una auténtica sacerdotisa luminari. ¿Sacerdotisa? Creí que erais refugiados. Algo brilló en sus ojos. Precaución, quizás. Somos muchas cosas, James. Los refugiados son simplemente nuestro papel más reciente. Antes de que pudiera presionar más, un ruido lejano llamó su atención. Se tensó y tomó el rifle de pulsos que tenía a su lado. Naves exploradoras Dravak, susurró, reconociendo la distintiva firma del motor. Están ejecutando un patrón de búsqueda. Narya se puso de pie en un instante, moviéndose con la gracia fluida de alguien con entrenamiento de combate. Ella apagó el pequeño fuego mientras James recogía a Lyanna, todavía dormida, y su equipo esencial. Hay un sistema de cuevas más abajo del barranco, dijo, mientras avanzaba a través de la oscuridad con facilidad. Se deslizaron por una estrecha abertura entre dos formaciones rocosas, y el pasaje se ensanchó hasta formar una pequeña cámara lo suficientemente profunda como para protegerlos de los sensores. James activó una barra de luz de baja potencia, proyectando sobre el espacio un suave resplandor azul. Lyanna se movió, pero no se despertó. Sus pequeños rasgos estaban en paz a pesar de su situación. James y Narya estaban cerca, demasiado cerca en el espacio confinado. Sus respiraciones se mezclaban mientras escuchaban a las naves Dravak pasar sobre ellos. «Te mueves como un soldado», observó James en voz baja. Los ojos de Narya se encontraron con los suyos en la tenue luz. «Y te fijas en detalles como uno. Exmarine de la Alianza», le recordó. «Viejos hábitos, en verdad». Su mirada bajó a su boca y luego volvió a sus ojos. «Todos tenemos nuestros hábitos». El aire entre ellos se cargó con algo más peligroso que el Dravak del exterior. James se volvió profundamente consciente de cada punto donde sus cuerpos casi se tocaban, del calor que irradiaba su piel azul. «Luminari, tienes un dicho», murmuró, y su voz se redujo a un susurro ronco. «El peligro despierta todos los sentidos». Su mano subió y se posó sobre su pecho, directamente sobre su corazón. A través de su camisa, sintió el calor de su palma como una marca. «Es por eso que tu corazón se acelera». «¿James? ¿El peligro?» Tragó saliva con fuerza. «No del todo». La comisura de su boca se curvó hacia arriba. «Bien». Cuando sus labios se encontraron con los de él, la sensación fue eléctrica, extraña pero familiar, foránea pero correcta. Su piel era más cálida que la de una mujer humana, con un ligero sabor dulce que le recordaba a la canela y a algo completamente nuevo. Sus manos encontraron su cintura, acercándola más mientras el beso se profundizaba. Se separaron al oír el sonido de los motores Dravak justo encima. James contuvo la respiración, con un brazo todavía alrededor de Narya y el otro cerca, de manera protectora, del portador de Lyanna. Los minutos se alargaron como horas hasta que el estruendo finalmente se desvaneció en la distancia. El peligro pasó, pero la tensión entre ellos permaneció, transformada en algo igualmente poderoso. «Se han ido», susurró innecesariamente. Los ojos esmeralda de Narya brillaron en la tenue luz. Por ahora, sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, provocándole escalofríos en la espalda. «Deberíamos descansar mientras podamos. El mañana traerá sus propios desafíos». Pero el descanso era lo último que James pensaba mientras Narya se acomodaba a su lado en la pequeña cueva, su cuerpo pegado al suyo como si estuviera diseñado para ese propósito.
Con Lyanna durmiendo plácidamente cerca y el sonido de la respiración de Narius ahogándose con el suyo, James se dio cuenta de que había cruzado un umbral sin retorno. Y extrañamente, no le importó en absoluto. Puerto Helio se alzaba en el horizonte como un espejismo metálico, sus estructuras abovedadas brillando bajo el intenso sol de Sandr. A diferencia de los asentamientos fronterizos, el puesto comercial era una mezcla caótica de una docena de especies diferentes en el doble de estilos arquitectónicos. Una zona neutral donde el comercio prevalecía sobre las alianzas políticas. James guió la moto voladora a través de la abarrotada puerta este. Los brazos de Naria aún rodeaban su cintura. Tras su encuentro en la cueva, su tacto adquirió un nuevo significado, transmitiéndole calidez a pesar de la naturaleza práctica de su contacto. Necesitaremos suministros, dijo por encima del hombro mientras recorrían el bullicioso distrito del mercado. E información sobre Dravak. Movimientos antes de que intentemos el yermo, dijo Naria asintiendo contra su espalda. Conozco a alguien que comercia con ambos. La cantina Azora, en la zona baja. James arqueó una ceja. Ya has estado aquí antes. Muchas veces, respondió ella con una sonrisa críptica. Los Luminari no siempre son eruditos solitarios que se esconden en templos. Consiguieron alojamiento en una modesta posada que atendía a forasteros. Una habitación individual con una mampara de privacidad tendría que ser suficiente. El posadero, un vexiliano de 6 brazos, apenas miró a Lyanna, acostumbrado a viajeros de todo tipo. Me pondré en contacto con mi fuente, dijo Naria una vez que se instalaron. Deberías descansar. Llevas 2 días seguidos pilotando. James negó con la cabeza. Necesito revisar el sistema de refrigeración de la moto. Esa tormenta de polvo dañó los filtros. En realidad, necesitaba espacio para despejarse. El beso que habían compartido en la cueva había despertado algo primitivo en él, algo que creía enterrado bajo años de soledad. Pero con él surgieron preguntas que no podía ignorarlo. El área de mantenimiento junto a la posada estaba dichosamente vacía. James se perdió en la rutina familiar del trabajo mecánico. El metódico proceso de limpiar filtros y revisar conexiones lo conectaba a la realidad. Sea James Oliver en carne y hueso. La voz lo paralizó en seco. Se giró lentamente y encontró a un hombre alto y moreno apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre una chaqueta de cuero desgastada por el clima que lucía la insignia descolorida de las Fuerzas Especiales de la Alianza. Nick, reconoció James, limpiándose la grasa de las manos. Pensé que todavía estabas a cargo de la seguridad en la estación próxima. Nick. Harvey sonrió. La cicatriz de su mandíbula se estiró con el movimiento. Me cansé de cuidar a ejecutivos corporativos. Trabajar por cuenta propia paga mejor. Su mirada se dirigió a la moto voladora. Un paseo. Modificaciones de grado militar en un chasis civil. Obra tuya, supongo. James asintió, estudiando a su antiguo compañero de escuadrón. 8 años habían añadido canas a las sienes de Nick, pero no habían disminuido la aguda inteligencia en sus ojos. ¿Qué te trae por este lugar remoto?, preguntó Nick, acercándose para inspeccionar la moto. Solo estaba de paso, respondió James con cuidado. La risa de Nick fue breve y cómplice. Cierto, con una mujer luminari y un bebé a cuestas. Las noticias corren rápido en Puerto Helios, amigo mío. James se tensó. Me has estado observando. Cuidando de ti, corrigió Nick. Cuando oí que un humano que coincidía con tu descripción llegó con sandrianos, sentí curiosidad. Entonces vi con quién viajabas. Su expresión se tornó seria. Tenemos que hablar. Aquí no. 30 minutos después, estaban sentados en una mesa apartada en la parte trasera de un establecimiento dirigido por humanos llamado el Último Puesto de Avanzada. Las paredes estaban decoradas con recuerdos de la Alianza y fotografías descoloridas de la Tierra, un refugio nostálgico para los humanos lejos de casa. Tu compañera de viaje,
Empezó Nick después de que cada uno se tomara un trago de whisky. No es quien dice ser. James mantuvo una expresión neutral. ¿Y cómo lo sabes? Porque he estado rastreando la actividad de desventaja para la división de inteligencia de la Alianza. Nick se inclinó hacia adelante. La situación de Luminari es más complicada de lo que crees. Desde hace años se está desarrollando una guerra en la sombra. Sé sobre la caza genética, dijo James. Nick negó con la cabeza. No se trata solo de genética. Se trata de poder. Los Luminari están divididos en facciones. Algunos quieren compartir su tecnología antigua con la galaxia. Otros creen que debería permanecer exclusivamente en sus manos. Y Naria, su verdadero nombre es Naria Lex. Ella tiene un alto rango en la facción aislacionista, los Guardianes. Se sabe que sacrifican a su propia gente para evitar que la tecnología caiga en manos inferiores. Los ojos de Nick se endurecieron, incluidos los humanos. James sintió un peso frío asentándose en su estómago. ¿Estás diciendo que ella me está usando? Estoy diciendo que tengas cuidado. El bebé que estás protegiendo es valioso para más que solo los Dvak. ¿El colgante que llevas? No solo conduce a un templo. Es una tecnología armamentística clave que podría cambiar el equilibrio de poder en este sector. James miró fijamente su vaso vacío, con la mente acelerada. La pasión que había sentido por Naria en la cueva de repente parecía sospechosa. ¿Habría sido genuino o calculado para asegurar su lealtad? ¿Por qué me dices esto? Finalmente preguntó. La expresión de Nick se suavizó ligeramente. Porque me salvaste el culo en la luna de Titán y pago mis deudas. Y porque sea lo que seas, eres humano. Aquí cuidamos de los nuestros. Deslizó un pequeño chip de datos sobre la mesa. Ruta segura a través de los desechos. Alliance Reconnaissance lo cartografió el mes pasado. Y esto, añadió, un pequeño disco metálico. Baliza de emergencia. Si las cosas van mal, activado, vendré corriendo. James se guardó ambos objetos en el bolsillo. Gracias. Solo sé inteligente, James. Las hermosas mujeres alienígenas con agendas secretas son la trampa más antigua del libro. Nick se puso de pie y dejó caer los créditos sobre la mesa. Y si te lo estás preguntando, sí, a la inteligencia de la Alianza le encantaría tener en sus manos a ese bebé y la tecnología del templo, pero a diferencia de los Drovak o los Guardianes, no sacrificamos la inocencia para conseguir lo que queremos. Después de que Nick se fue, James permaneció en la mesa, con sus pensamientos dando vueltas. El recuerdo del tacto de Naria, la dulzura de sus labios marcados por las advertencias de Nick. ¿Su atracción había sido genuina o simplemente otra herramienta para manipularlo? Cuando finalmente regresó a su habitación, encontró a Naria cantándole suavemente a Lyanna. Los ojos plateados del bebé se fijaron con adoración en su rostro. La escena doméstica le hacía doler el pecho con emociones contradictorias. Estuviste ausente por un tiempo, observó sin levantar la vista. Me encontré con una vieja amiga, respondió, observando atentamente su reacción. Sus manos se detuvieron momentáneamente en su suave caricia de la cabeza de Lyanna. Un amigo humano. Alianza de mis días militares. Los ojos esmeralda de Nera finalmente se encontraron con los suyos ilegibles. ¿Y qué tenía que decir este viejo amigo? James se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Tenía algunas teorías interesantes sobre la luminaria, sobre facciones y agendas ocultas. Un destello de preocupación y enojo cruzó su rostro antes de que su expresión se suavizara. Veo. Se levantó con gracia y colocó a Lyanna en su cuna improvisada. ¿Y tú crees en esas teorías? Ya no sé qué creer, admitió James, excepto que prometí proteger a esa niña. Naria se acercó a él, deteniéndose casi al alcance de la mano. Pregúntame, James, lo que quieras saber. El aire entre ellos crepitaba con una tensión diferente a la de la noche anterior. James estudió su rostro, buscando engaños y encontrando solo desafío. ¿Quién eres realmente,
Naria. Los ojos esmeralda de Naria sostuvieron la mirada de James, firmes en la tenue luz de su habitación alquilada. Los sonidos del puerto Helios, la música alienígena, las llamadas de los mercantes, el zumbido de las naves espaciales se filtraban a través de las delgadas paredes, creando un extraño telón de fondo para el momento de la verdad que se desarrollaba entre ellos. Lyanna no es mi sobrina, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Y Tera no era mi hermana, aunque compartíamos la misma línea de sangre. James sintió que el suelo se movía bajo él. Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién eres tú? Naria se acercó a la ventana, mirando las 3 lunas que se alzaban sobre el puesto comercial. Soy lo que dijo tu amiga, una guardián, pero no como él nos describió. Se giró para mirarlo. No sacrificamos a los nuestros. Protegemos la galaxia de tecnologías que podrían destruir mundos. Lyanna, insistió James, mirando a la bebé dormida. Ella es. Naria dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. La culminación de un proyecto que se forjó durante generaciones. Un puente entre especies. Se acercó a él lentamente, con movimientos deliberados. ¿Qué sabes de la guerra entre humanos y luminarias, James? Frunció el ceño. Historia básica. El primer contacto entre nuestras especies hace 200 años terminó en un derramamiento de sangre. Décadas de lucha hasta que la Commonwealth negoció la paz. Lo que los textos de historia no te dicen es que antes de la guerra había cooperación, incluso amor. Sus dedos buscaron su mano, trazando las líneas de su palma. Los humanos y los Luminari descubrieron que eran genéticamente compatibles. Nacieron niños. Niños especiales y raros con habilidades de ambos linajes. La mente de James corría, conectando puntos que no había visto antes. Lyanna es en parte humana, confirmó Naria. 1/4 para ser precisos. Su abuela era humana, una científico que se enamoró de un investigador Luminari. Eso es imposible, protestó James. Las diferencias genéticas se superaron mediante la ciencia y algo que tu gente podría llamar magia. Los dedos de Naria, entrelazados con sus Luminari, poseen habilidades que van más allá de la comprensión tecnológica. Podemos forjar conexiones, biológicas, mentales y espirituales, que desafían la ciencia convencional. James apartó la mano y paseó por la pequeña habitación. ¿Por qué Tera la traería específicamente a mí? De todos los humanos de Sandras, la expresión de Naria se suavizó. Porque no eres un humano cualquiera, James. Tu perfil genético estaba en nuestra base de datos. Tu sangre contiene marcadores compatibles con el ADN Luminari a un nivel sin precedentes. ¿Cómo conseguirías mi perfil genético? Preguntó. Registros militares de la Alianza. Todos los soldados son examinados para comprobar su compatibilidad con diversas especies alienígenas con fines médicos. Se acercó. Pero hay más. No te eligió al azar. Te eligió porque Lyanna está conectada contigo. James la miró sin comprender. ¿Qué dices? La reproducción Luminari es compleja. Podemos preservar el material genético durante generaciones, combinándolo de diversas maneras. Los humanos se encontrarían imposible. Naria respiró hondo. El ADN humano de Lyanna provenía de tu linaje, James, un pariente lejano que trabajó con los Illuminari antes de la guerra. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Miró a la niña dormida con nuevos ojos, viendo algo que no había notado antes. La forma de su rostro, la firmeza de su mandíbula, ecos de retratos familiares que había visto de niño. Por eso se conectó contigo tan rápido, continuó Naria. En cierto modo, te reconoce como pariente. James se dejó caer en el borde de la cama, abrumado. ¿Por qué ocultarme esto? ¿Me habrías creído? Lo desafió Naria. ¿Habrías aceptado la responsabilidad si hubieras sabido la verdad desde el principio? No tenía respuesta para eso. El colgante, dijo después de un largo silencio. ¿A qué conduce realmente? A un santuario, como dije,
pero también a un depósito de conocimiento, la sabiduría combinada de la cooperación humana y lumínica. Antes de la guerra, Narya se arrodilló ante él, tomando sus manos entre las suyas. Los Dravik quieren. Lo quiero porque contiene esquemas de armas. La mancomunidad lo quiere por la misma razón. Pero su verdadero propósito es preservar lo que una vez fuimos juntos antes de que el miedo y la desconfianza nos separaran. James estudió su rostro, buscando engaños sin encontrarlos. ¿Y qué quieres, Narya? Quiero lo que ella quería. Que Lyanna cumpla su destino como puente entre nuestros pueblos. Sus ojos brillaron de emoción. Y quiero que me ayudes a protegerla hasta que esté lista. ¿Por qué yo?, susurró. Porque los humanos poseen algo que la luminaria ha perdido. Adaptabilidad, ingenio, la capacidad de improvisar cuando la sabiduría ancestral falla. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. La humanidad, con todos sus defectos y fortalezas, podría ser justo lo que nuestro pueblo necesita para sobrevivir. James miró a Lyanna. Esta niña que llevaba su linaje mezclado con una antigua herencia alienígena. La responsabilidad debería haberlo aterrorizado. Sin embargo, sintió una extraña sensación de rectitud. Como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Hay una cosa más que debes saber, dijo Narya en voz baja. Mis sentimientos por ti no formaban parte de cualquier plan o manipulación. Son reales. Quizás lo más real que he experimentado en siglos de deber. La confesión flotaba entre ellos, frágil y poderosa. James extendió la mano, trazando la curva de su mejilla con las yemas de los dedos. Su piel estaba cálida bajo su tacto, sus ojos se cerraron brevemente al contacto. ¿Siglos?, preguntó con una media sonrisa. ¿Te ves bien para tu edad? Su risa fue inesperada y genuina. La esperanza de vida de los Luminari es considerable. ¿Y nosotros?, preguntó James repentinamente serio. ¿Hay un futuro allí? ¿O solo soy un guardián temporal del experimento de tu gente? Narya se inclinó hacia su toque. Hay un futuro si lo deseamos. Diferente, desafiante, pero posible. Afuera, la luna más grande de Sandr proyectaba una luz plateada a través de la ventana, bañándolos con su resplandor. James acercó a Narya, su decisión no fue tomada con lógica, sino con algo más profundo. El mismo instinto que lo había llevado a tomar a Lyanna de los brazos de su madre moribunda. Entonces hagamos lo posible, murmuró contra sus labios. Su beso fue diferente esta vez, no nació del peligro ni de la adrenalina, sino de la elección y la comprensión. Cuando la ropa dio paso al tacto y las palabras susurradas se convirtieron en promesas, James se dio cuenta de que el mecánico, que una vez había valorado la soledad por encima de todo, había encontrado algo mucho más valioso, una familia forjada a través de las estrellas. Más tarde, mientras Narya dormía a su lado y Lyanna soñaba sus sueños infantiles, James estudió el mapa estelar del colgante. Mañana se enfrentarían al desierto carmesí y a cualquier peligro que hubiera más allá. Pero esa noche, en ese momento de paz, se permitió creer en el futuro que Narya había descrito, uno en el que la humanidad y los Luminari podrían encontrar el camino de regreso a la cooperación en lugar del conflicto. Y tal vez pensó que su sueño finalmente lo había reclamado. Valió la pena luchar por eso. Los Crimson Wasp hicieron honor a su nombre. Dunas interminables de arena rojiza que se extienden hasta el horizonte, puntuadas por formaciones rocosas irregulares que se asemejan a las espinas de bestias antiguas. James condujo la moto voladora por la ruta que Nick le había proporcionado, con el sistema de enfriamiento modificado del vehículo esforzándose por soportar el calor implacable. Nuria se sentó detrás de él, con un brazo alrededor de su cintura y el otro sosteniendo a Lyanna en su portabebé especializado. El bebé parecía no inmutarse por el duro entorno. Sus ojos plateados contemplaban el paisaje alienígena con esa inquietante conciencia. «Estamos cerca», dijo Narya, y su voz se oyó por encima del zumbido del motor. El templo debería estar justo más allá de esa cresta. James asintió, ajustando su rumbo.
Después de su noche en Puerto Helios, algo había cambiado entre ellos. Una comprensión más profunda, una confianza nacida de verdades compartidas y un contacto compartido. El recuerdo de su piel azul contra la de él. La sorprendente dulzura de sus labios, la forma en que sus ojos esmeralda se habían oscurecido por el deseo. Estos pensamientos lo mantuvieron caliente a pesar del frío nocturno del desierto. Llegaron a la cima de la cresta mientras el sol principal de Sandras comenzaba a ponerse, pintando el cielo con violentos tonos naranja y púrpura. Debajo de ellos, enclavado en un anfiteatro natural de piedra, se encontraba una estructura diferente a todo lo que James había visto antes. Un templo de arquitectura imposible. Sus agujas y arcos desafían la ingeniería convencional. «Es hermoso», suspiró. «Se construyó cuando los humanos y los Luminari trabajaron juntos», explicó Ner. «Ninguna especie podría haberlo creado sola». Mientras comenzaban a descender hacia el templo, un destello de luz llamó la atención de James. La luz del sol se reflejaba en el metal a lo lejos. «Tenemos compañía», advirtió, desviando la bicicleta hacia una formación rocosa. Múltiples firmas llegan rápidamente desde el este. El cuerpo de Naria se tensó contra su Dravak. James ajustó el escáner de la bicicleta. «No, son naves de la Commonwealth, de grado militar», juró en voz baja. Y las naves Dravak que se acercaban desde el sur quedaron atrapadas en el medio. «Necesitamos llegar al templo», insistió Ner. «Sus defensas pueden protegernos, pero solo si entramos». James tomó una decisión en una fracción de segundo y aceleró el motor. «Agárrate fuerte». Dispararon a través del terreno abierto, expuesto y vulnerable. El barco de la Commonwealth los detectó inmediatamente y cambió de rumbo para interceptarlos. James empujó la moto voladora más allá de sus límites de seguridad. El motor gimió en protesta mientras corrían hacia la entrada del templo. Un disparo de advertencia del buque líder de la Commonwealth levantó arena 50 yardas a su derecha. «Están tratando de detenernos, no de matarnos», observó James con gravedad. «Un pequeño consuelo». Estaban a 300 yardas del templo cuando la baliza de emergencia en el bolsillo de James comenzó a vibrar. Sin disminuir la velocidad, lo activó con una mano. «¿Tu amigo?», Naria preguntó. «Esperemos que así sea». El templo ahora parecía más grande. Su entrada, una enorme puerta con símbolos inscritos que coinciden con los del colgante. Tentativamente cerca. Detrás de ellos, los barcos de la Commonwealth ganaban terreno. Una nueva embarcación apareció detrás de la cresta occidental. Más pequeño, más rápido y sin marcas oficiales. Se abalanzó entre ellos y sus perseguidores, desplegando contramedidas que cegaron temporalmente los sistemas de orientación de la nave de la Commonwealth. «Nick», confirmó James con una sonrisa. Llegaron a la entrada del templo cuando el barco de Nick se enfrentó a los barcos de la Commonwealth, lo que les dio un tiempo precioso. James detuvo bruscamente la moto voladora y ayudó a Naria y Liana a desmontar antes de sacar su rifle de pulsos. «El colgante», Naria instó, señalando con la cabeza hacia la entrada sellada. James lo sacó de su bolsillo, estudiando los símbolos que coinciden con los tallados en la piedra antigua. Siguiendo su instinto, presionó el colgante en una depresión en el centro de la puerta. No pasó nada. «Se necesitan ambos linajes», se dio cuenta Naria. Ella tomó la mano de James, presionando su palma contra el colgante, luego guió suavemente la pequeña mano de Liana para que se uniera a la de él. El efecto fue inmediato. Una luz se expandió en espiral desde el colgante, trazando los símbolos tallados hasta que toda la puerta brilló con energía azul y blanca. Con un sonido como una exhalación masiva, la entrada se abrió, revelando un pasillo de piedra pulida. Rápidamente, instó Naria al ver aparecer en el horizonte las primeras naves del Hack. Cruzaron apresuradamente la puerta, que se selló tras ellos con el mismo suspiro. El interior del templo estaba fresco y tenuemente iluminado por paneles bioluminiscentes que se activaban a medida que se adentraban en la estructura.
¿Estará bien, Nick?, preguntó James, mirando hacia la entrada sellada. Tu amigo es ingenioso, respondió Nario. Y las defensas externas del templo se están activando. Tanto la mancomunidad como Dravak tendrán dificultades para acercarse ahora. La cámara central dejó a James sin aliento. Un vasto espacio circular dominado por una representación holográfica de la galaxia. Estrellas y planetas, representados en perfecta miniatura, giraban lentamente sobre un dais central. El depósito, susurró Naria con reverencia. Todo el conocimiento de la cooperación entre humanos y luminaris, preservado durante siglos. James se acercó al dais, atraído por una intuición que no podía explicar. Al subir, la pantalla holográfica cambió, enfocándose en un solo sistema estelar. Alma, la Tierra apareció ante él, representada con exquisito detalle. Te reconoce, dijo Naria con asombro en la voz. Tu herencia genética. La cámara tembló repentinamente al sonar una explosión en el exterior. Las fuerzas de Dravak y la mancomunidad se habían enfrentado. No tenemos mucho tiempo, dijo James. ¿Para qué estamos aquí exactamente? Nia colocó a Liana en sus brazos y luego subió al dais junto a él. Esto, dijo, colocando las manos sobre un panel de control que se materializó ante ellos. El templo contiene tecnología defensiva. Eso puede poner fin a este conflicto, pero requiere que ambos linajes se activen. La pantalla holográfica cambió de nuevo, revelando los planos de un dispositivo diferente a todo lo que James había visto. Mitad arma, mitad escudo, completamente revolucionario. Esta tecnología no destruye, explicó Naria. Neutraliza la agresión. Los Luminari y los humanos la diseñaron juntos como medida de paz, pero la guerra comenzó antes de que pudiera implementarse. Otra explosión sacudió el templo esta vez. Se están abriendo paso, advirtió James. Necesito tiempo para descargar los planos, dijo Naria, sus dedos danzando sobre la interfaz holográfica. El templo se estremeció de nuevo. James tomó una decisión y le devolvió a Liana a Naria. Sigue trabajando. Te ganaré tiempo. Antes de que ella pudiera protestar, corrió de vuelta a la entrada, con el rifle de pulsos listo. A través de pequeños puertos de observación, pudo ver la batalla que se libraba afuera. Las fuerzas de la Commonwealth y las de la retirada se enzarzaban en combate con la nave de Nick zigzagueando entre ellas, desviando el fuego del templo. La entrada tembló cuando algo masivo impactó desde afuera. James se preparó, apuntando a la puerta, listo para defender a su nueva familia con su vida. La puerta se entreabrió lo justo para que una figura se colara. Nick, con la chaqueta de cuero quemada y un corte reciente sangrando en la frente. ¿Te estás cortando?, dijo James, bajando el arma. Nick sonrió a pesar de la situación. Ya me conoces, siempre haciendo una entrada. Su expresión se tornó seria. Tenemos quizás 5 minutos antes de que atraviesen las defensas exteriores. Dime que encontraste algo que mereciera la pena. Lo hicimos, confirmó James, llevándolo de vuelta a la cámara central donde Naria estaba completando la descarga. Liana se acurrucó contra su pecho. Nick silbó levemente al ver la pantalla holográfica. ¿Eso es lo que creo que es? Tecnología de paz, dijo James. Diseñada por humanos y luminarias juntos. La alianza mataría por esto, observó Nick. Ese es el problema, intervino Naria, levantando la vista de su trabajo. Todos quieren controlarlo. Nadie quiere compartirlo. Nick la estudió, luego miró a James y al bebé. La comprensión se dibujó en sus ojos. Así que así es. James asintió. Así es. Hubo un momento de comunicación silenciosa entre los viejos camaradas frente a Nick. ¿Cuál es tu plan, James? Lo compartimos, dijo James con firmeza. Con todos, la Commonwealth, la Alianza, incluso los Drovak. Una tecnología tan poderosa no debería pertenecer a una sola facción. Nunca lo aceptarán, advirtió Nick.
Lo harán si la demostramos primero, replicó Narya, sosteniendo un pequeño dispositivo que había extraído de los Days. Este prototipo tiene un alcance limitado, pero suficiente para afectar a las naves en órbita. El templo se estremeció violentamente al acercarse otra explosión. «Es ahora o nunca», dijo James. Narya le entregó a Lyanna a Nick, quien pareció sorprendido, pero se adaptó rápidamente, acunando a la bebé de piel azul con sorprendente delicadeza. Luego colocó el dispositivo sobre los Days, indicándole a James que se uniera a ella. Ambas líneas de sangre, le recordó. Juntos, colocaron las manos sobre el dispositivo. Cobró vida con un zumbido, emitiendo un pulso de energía que se expandió en anillos concéntricos. El efecto fue, inmediatamente, las explosiones del exterior cesaron, reemplazadas por un silencio inquietante. «Funcionó», susurró Narya. Corrieron a los puertos de observación y vieron naves de la Commonwealth y Dravak suspendidas en el aire, con las armas apagadas. «Un efecto temporal», explicó Ner, «pero suficiente para demostrar nuestro punto». James se volvió hacia Nick. «Necesitamos tu sistema de comunicación. Es hora de negociar un acuerdo». Horas después, mientras las 3 lunas de Sander se alzaban sobre el desierto, representantes de la mancomunidad, la alianza e incluso una reticente delegación Dravak se reunieron en la cámara central del templo. James se encontraba en el centro de la discusión. Nura y Lyanna a su lado, mientras esbozaba términos que habrían parecido imposibles días antes. «Esta tecnología nos pertenece a todos», concluyó, «y también su legado. Los Luminari y los humanos crearon esto juntos una vez. Podemos hacerlo de nuevo». Las negociaciones fueron tensas. Los compromisos fueron dolorosos, pero al amanecer, se había alcanzado un acuerdo sin precedentes. La administración conjunta del templo y su conocimiento, con salvaguardas para evitar que una sola facción utilizara la tecnología como arma. Mientras las delegaciones se marchaban, Nick se acercó a James en la entrada del templo. «No está mal para un mecánico de la frontera», dijo con una sonrisa torcida. James le dio una palmada en el hombro a su viejo amigo. «No podría haberlo hecho sin ti». «¿Y ahora qué?», preguntó Nick, mirando a Narya y Lyanna que esperaban junto al deslizador. «Bicicleta. De vuelta a arreglar motores». James negó con la cabeza. «Creo que mis habilidades podrían ser necesarias en otro lugar por un tiempo. El templo necesita un representante humano, alguien que entienda ambos mundos». «¿Y la mujer?». Nick arqueó una ceja. «¿En serio?». James sonrió, observando cómo Narya ajustaba la manta de Lyanna con tierno cuidado. «Hay cosas por las que vale la pena cruzar galaxias». Nick siguió su mirada, comprendiendo. «Bueno, si alguien puede hacer que funcione entre un humano y un alienígena centenario, eres tú, cabrón testarudo». Le entregó a James un dispositivo de comunicación. «Manténganse en contacto. La alianza necesita una voz amiga en este nuevo acuerdo». Mientras la nave de Nick desaparecía en el cielo matutino, James regresó con Narya y Lyanna. La bebé se estiró hacia él de inmediato, sus diminutos dedos azules agarrando el aire hasta que la tomó en brazos. «Conoce a su familia», dijo Narya en voz baja. James miró a la niña que lo había cambiado todo. Esta mezcla imposible de humana y luminaria del pasado y el futuro. Luego miró a Narya, cuyos ojos esmeralda albergaban promesas que apenas comenzaba a vislumbrar. «Entiendo». Así lo dijo con una sonrisa que le llegó a los ojos sobre ese futuro que discutimos. La sonrisa de Narya en respuesta fue radiante. «Creo que apenas estábamos empezando». Mientras la primera luz del hijo de Sandras bañaba de oro el antiguo templo, James Oliver, antaño un mecánico solitario que prefería las máquinas a las personas, se encontró abrazando un destino mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con Lyanna en sus brazos y Ner a su lado, enfrentó el amanecer de una nueva era, una en la que las barreras entre las especies finalmente podrían comenzar a caer. Y de alguna manera eso se sintió exactamente.